El pasado 4 de julio, los colombianos todos recordamos que se conmemoraron los 30 años de la Constituyente, esa asamblea que se convocó en el gobierno de César Gaviria para expedir una nueva constitución y dejar atrás la de 1886, que llevaba ya 107 años organizando la vida de los colombianos, si podríamos decirlo. Hay casos especiales en la Constituyente de 1991 que expidió esa nueva constitución, la que ahora nos rige. Hubo 4 caldenses que tuvieron participación destacada. Por un lado, 2 constituyentes, el doctor Carlos Fernando Giraldo Ángel y el doctor Hernando Yepes Arcila. Pero además hubo otro caldense que brilló, porque era el ministro de gobierno en ese momento y tuvo mucho contacto, fue prácticamente el motor del gobierno frente a la Constitución para sacar adelante todos los procesos que se tenían pensados. Pero además hubo otro caldense que era en ese entonces representante a la Cámara, que como todos recuerdan se dio la revocatoria en ese momento con la Constituyente, y él estuvo en los primeros meses de enlace del Congreso de la República Constituyente, que fue el doctor Guido Echeverri Piedrahita. De manera que creemos nosotros aquí en F21 que es importante hablar con quienes estuvieron o tuvieron protagonismo en este magno evento para que nos cuenten cómo fue esa experiencia. Y estamos precisamente con el doctor Carlos Fernando Giraldo Ángel, que fue constituyente, es gobernador de Caldas, y él nos va a hablar sobre esa experiencia. La primera pregunta que yo le haría, doctor Carlos Fernando, es ¿cómo se dio su llegada a la Constituyente? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad y paso a contarles la anécdota. Yo un día estaba desprevenido, tranquilo. Yo había salido en ese entonces en la lista del Senado del senador Víctor Renán. Y pues en mi cabeza no pasaba interesarme por la Asamblea Nacional Constituyente, que cuando eso apenas se hablaba de la famosa séptima papeleta que comandaba Carrillo. Sin embargo, un día me llaman y me proponen... ¿Pero usted salió electo en esa lista para Senado? Yo salí de suplente del senador Víctor Renán Barca. Me llaman y me hacen la propuesta los jefes de mi partido aquí en Caldas. Yo les dije que sí, que no haya ningún inconveniente, y llegamos a un acuerdo de renunciar por si las dudas a una cosa muy hipotética que era la suplencia de Víctor Renán, pero para cubrirnos de cualquier demanda y cualquier cosa, que usted sabe que eso es muy común. Claro. Entonces se procedió a la demanda y empezamos a coordinar todo en el departamento de Caldas, siguiendo algunas instrucciones que llegaban de Bogotá. Primero salió aprobada la séptima papeleta y después ya de fondo la campaña en todo el departamento. Visitamos todos los municipios, cosa que hacía yo desde que había estado en la gobernación, y la gente respondió y nos fue bastante bien. Yo salí sin ningún afán, sin ningún apuro. Sobraron prácticamente, se puede decir que hasta votos. Y así llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente, con mucha inquietud y con muchas esperanzas de qué era lo que se iba a sacar y que saliera bien, porque de 70 pues había de todas las tendencias. Entonces estaba el Partido Liberal sacó 25 y el M19 sacó 19. Claro. Que fue cuando tuvo la vicepresidencia o copresidente. Entonces las dudas era la filosofía que iba a reinar allá dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y así llegamos al día de la posesión allá en Bogotá, como bien lo anota usted, desde el primer momento con la asesoría, la presencia, la dirección, el estar pendiente de todo de Humberto de la Calle, pues quien era amigo mío personal desde la universidad. Él iba mucho más adelante que yo, pero teníamos una excelente relación y así se empezó esta situación tan importante y de tanta trascendencia. Bueno, hay una pregunta que uno podría hacer. Yo creo que Caldas fue el único departamento que en ese momento histórico venía venido del país tuvo 4 representantes ahí, o hubo algún otro departamento que tuviera más de 1, más de 2 personas. Hubo mucha gente, no, sí, Antioquia, Valle, Cundinamarca, Boyacá tuvieron buena representación. La costa la tuvo, pero no tan marcada como la
la de Antioquia o Cundinamarca, pero nosotros sí, sobre todo, que de esos estaba Humberto de la Calle, que como usted lo anotaba en un principio, fue como el alma y nervio de la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual valorizaba no solo a los que íbamos del departamento de Caldas, sino a los que habíamos pasado por la Universidad de Caldas. Esa presidencia era colegiada, creo que estaba también Serpa Uribe, sí. Estaba Álvaro Gómez y estaba el líder del M19, Antonio Navarro Wolf. Ustedes como constituyentes, ¿cómo veían ese triunvirato, podríamos decir, de personas de tanto calado dirigiendo los destinos? Sí, fue excelente ese nombramiento. Hay que resaltar una cosa, y es que en esa oportunidad, por ejemplo, yo hablo pues de los partidos que congeniaban con uno allá dentro de la constituyente, tenían mucha ascendencia los directores. Entonces, digamos, a los liberales nos reuníamos un día y que bueno, que el presidente va a ser Horacio Serpa Uribe, y lo mismo hicieron los conservadores, y me imagino que el M19 también hizo lo mismo. Y porque tenía esas mayorías. Para 19. Llegar a Antonio Navarro, entonces claro. No hubo ninguna observación. Ese primer paso fue muy bien recibido porque fue todo por unanimidad, no salió nadie al paso ni a protestar, ni a dejar constancia, ni nada de esas cosas, y eso le permitió tener un inicio muy despejado a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay algo que de pronto la opinión pública se pregunta o quiere saber. En la Constitución de 1991 se abolió el introito, la introducción que tenía la de 1886, que decía legislar en nombre de Dios. Allí se cambió. No recuerdo exactamente cómo se teje esto. Para llegar a este consenso en un país que en ese momento era tan católico, tan creyente, ¿fue fácil? Usted sabe que pues en todas partes hay de todos los criterios, todas las filosofías y todas las religiones. Un consenso, no hubo, pues no se armó, digamos, una discusión larga y prolongada por prescindir de la presencia de Dios. Y eso ha tenido cierta repercusión. En estos días vimos cómo ordenaban por ahí retirar un Cristo, pues que no les parecía que estaban de acuerdo. Eso en contra de las creencias de muchos de nosotros, pero fue aceptado sin mayor discusión. Y desde ahí de la constituyente hay que decirle, sobre todo a las nuevas generaciones que conocen poco la historia del país, que esa constituyente prácticamente creó el Estado laical, se llama, donde ya una religión no es la que implanta el propio Estado, no hay ese acuerdo entre la Iglesia y se acabó hasta el concordato, ¿cierto? Sí, ahí nació la separación de poderes. Podríamos decirlo, como bien lo anota usted, de poderes. Sí. Por un lado, la parte normal del desarrollo, y por otro, la parte espiritual o católica o de principios religiosos de cada cual. Allá todo el mundo se respetaba, el que era católico, el que no, y eso se respetó, y como bien, repito, lo anota usted, ahí nació como esa separación de la Iglesia, como patrocinando los quehaceres del sector público. Exacto. Quedó a un lado y el Estado a otro. Y ahí fue donde en Colombia se le dio prácticamente personalidad jurídica y vía libre a cualquier religión, a lo que llaman iglesias de garaje, pues, que cualquiera viene y le cree eso. ¿Usted qué cree? ¿Que eso es bueno para el país cuando uno ha visto que estas iglesias católicas, sus líderes, están tomando tanta protagonismo político, llegando al Senado, inclusive aspirando a la presidencia de la República? ¿Fue bueno eso para el país o no? Claro, yo en estos días veía en la prensa que un movimiento de esos religiosos ya está hablando pues de que vamos a sacar candidato presidencial. Lo que pasa es que esas iglesias aparentemente son pequeñas, no creo que tengan el músculo para llegar a una presidencia de la República. Hay algunas de esas con algunos antecedentes raros, de manera que yo creo que yo no le veo mucho por venir, pero si ellos ven, pues que trabajen a ver con qué salen. El problema que uno le ve a eso es que los seguidores de estas iglesias son muy fieles, son muy, como dijéramos, a cumplir lo que le dicen los líderes, y hemos visto en Colombia, pues, asombrados, que esos grupos,
cuando se han unido han sacado una votación importante Sí. y tienen representación en el Congreso de la República. Hay una pregunta que yo traía preparada, 4 esenciales sobre el tema que quiero hacerle. Siempre se ha dicho que el principal logro de la Constitución de 1991 fue haber instaurado en Colombia el Estado Social de Derecho. Algunas hablan que aquí no hay Estado Social de Derecho. Lo viene diciendo mucho Petro. Sí tenemos en nuestro país en su concepto Estado Social de Derecho. A ver, yo le digo, ese fue un principio que se impuso allá en la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa, como ha pasado en los 56 reformas que lleva la Constitución del 91 a esta fecha, esa palabra, por decirlo de alguna manera, está muy llegada a quien esté dirigiendo el país en determinado momento. Entonces, pues muy bonito está escrito, pero usted anota ciertamente que eso pues no se ha cumplido de un 100%, como muchas otras partes de la Constitución que no han tenido un desarrollo. Uno lo ve, pues, si usted se sienta a leer la Constitución, allá un día, ya en los últimos días, algunos proponíamos que primero un plazo en años para no reformarla. Y otros hablábamos de que en los colegios y en las universidades fuera obligatorio el estudio de la Constitución colombiana. Que debería serlo. Para que la gente supiera. Claro. Ni lo uno ni lo otro ha pelechado en este país, por decirlo de alguna manera. Todo el plazo en años nos derrotaron. Que eso había que darle libertad, y eso pues a los 8 días ya estaban caminándole a hacerle las reformas. Y lo otro, desafortunadamente, en ninguna clase, en ningún colegio hablan de eso. Antes eliminaron muchas materias que por instrucción, la historia, que por instrucción general debían tenerla, no, ya hoy en día los colegios se sientan es en matemáticas, como Exacto. Si ahí estuviera pues el punto naciente del universo. Desafortunadamente la gente no conoce la Constitución, la gente conoce el articulito que le toca, pero nadie se sienta a estudiar, ve esto por qué, esto de dónde viene. Yo no he sido profesor, pero me lo llaman a uno a hacerle consultas y veo unas preguntas que hacen en algunas facultades que le da a uno es tristeza a qué grado han llegado para hacer ese tipo de preguntas a los estudiantes. Siempre, mientras se discutía la nueva Constitución, mientras todos los partidos aportaban ideas, las debatían, se le dijo al país que la Constituyente no iba a ser la panacea para Colombia, que no iba a acabar con los problemas graves que traía el país, sobre todo de inseguridad, de narcotráfico, de todas estas cosas que atentan contra la convivencia. ¿Por qué esa Constitución no llegó totalmente a solucionar esos problemas graves, sobre todo el narcotráfico, la inseguridad? Porque, a ver, lo primero es, la Constitución es una norma general sobre la cual se rige el país, pero hay que desarrollarla. Ahí no pueden poner tal delito de 10 a 20 años de cárcel. Y sin excarcelación, para decir algo. Pero eso es lo que no han querido hacer o no han podido hacer los gobiernos que han seguido de ahí para acá y los congresos que han seguido de ahí para acá. Entonces, la corrupción está en su máxima expresión. El narcotráfico hoy dictan una medida, mañana la cambian por otra, y eso ni se sabe de dónde viene ni para dónde va. No se ven resultados positivos. Los cultivos de para arriba, todos los días hay más cultivos, y la solución es aplicar la Constitución a través de decretos, de leyes que le pongan freno a esa cuestión. Muchos constituyentes del 91 señalan como uno de los principales logros de la nueva Constitución el establecimiento de la acción de tutela para defender los derechos de los ciudadanos. ¿Usted cree que este fue el mayor logro de la Constituyente o hay otros superiores? Yo le digo una cosa, la tutela para el común de la gente fue lo mejor. Todo el mundo, usted pues le quitan la luz y ahí no va y pone una tutela. Cualquier cosa es una tutela.
pero es por lo que yo le he venido insistiendo. La gente no conoce todo el desarrollo de la Constitución. Eso es muy bueno, eso tenía, me acuerdo, nosotros hablamos sobre la tutela mucho allá, y no, es que hay descuidos del gobierno, pues, muy manifiestos. Y que para todo haya que recurrir a una tutela. Y no, ya hoy en día se volvió general. Eso es pues como una aspirina para todos los dolores y problemas del cuerpo humano. Claro. Está la tutela. Eso los jueces no dan abasto. Las tutelas que van a consulta duermen el sueño de los justos porque es físicamente imposible darles un concepto. Pero todo es a raíz de la poca eficiencia del Estado. La constituyente creó una institución, varias, pero una que uno cree que ha sido buena, la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted cree que sí fue buena esa medida, que la Fiscalía está cumpliendo un objetivo serio que no estaba antes de la Constitución? Le voy a decir, espiritualmente, por decirlo de alguna manera, la Fiscalía es buena. Donde nos equivocamos fue en los procedimientos para escoger el fiscal, para escoger el contralor, para ese tipo, ahí fue. Porque lo tiene el Estado, el presidente tiene el mayor poder. Si eso, inclusive ya se propuso que fuera la Corte Suprema de Justicia la que escogiera después de un concurso y unas cosas, no, eso prácticamente todos los organismos de control quedaron en manos de la Presidencia de la República, por un lado, por el otro, pero quedaron así. Y yo creo que eso le ha restado seriedad a esos organismos de control. Porque la otra importante también, ya que hablamos de eso, es la constitución de la Junta Directiva del Banco de la República, que antes era manejada por el gobierno y hacían lo que el presidente, está totalmente independiente. Fue otra de las buenas medidas también que tomó la Constitución. Yo creo que sí, eso le ha servido al país, porque era que el Banco de la República era pues como un apéndice del presidente de la República, y él decía, hagan esto, suban el interés, bajen el interés, tal, tal. En cambio ahora es una junta independiente, sin nada que depender del presidente, ni mucho menos del ministro de Hacienda, y eso le ha dado seriedad y se ha visto el buen manejo de la Junta Directiva del Banco de la República. Bueno, el analista Pedro Medellín decía esta semana en El Tiempo que en un país donde millones de ciudadanos han tenido que recurrir ante los jueces para que lo atiendan en un hospital, no es algo como para sentirse muy orgulloso. ¿Qué opinión le merece esta aseveración? Eso es, desafortunadamente, eso es de todos los días. Uno no entiende cómo el gobierno nacional, a través de la entidad correspondiente, no le pasa a los médicos los sueldos, por qué no le paga a los auxiliares de medicina los sueldos, y entonces es un problema. Usted hoy se enferma, a usted sí le descuentan mensualmente para la EPS, los aportes, pero a la EPS no le llega la plata sino cada 6 o 8 meses, y ella no puede pagarle a los médicos, ni a las enfermeras, ni a todo ese personal, y por eso ese problema. Usted va y tiene una crisis económica al sistema de salud, ¿no? Entonces usted va y pide una cita hoy en día y le dicen, sí, cómo no, para dentro de 2 meses y medio. Dentro de 2 meses y medio usted ya se ha muerto, pues sea la enfermedad cada casi rato que sea. Ha pasado eso cada rato. Entonces, eso es fallas del gobierno. Bueno, doctor Carlos Fernando, muchos conocedores de la nueva Constitución sostienen que en esta se habla mucho de los derechos de los ciudadanos, pero poco de los deberes de los ciudadanos. En su concepto, ¿esto es así? Pues es que yo tengo derechos, pero mis derechos van hasta donde empiezan los derechos suyos. Yo no puedo pasar y atropellarlo a usted. Lo que pasa es que si uno cumpliera con todos los derechos que tiene legalmente y digámoslo popularmente por las buenas, la situación sería diferente. Pero de todas maneras es posible que nos hayan quedado faltando algunos deberes en la nueva Constitución. Pero así como van 56 reformas, pues que hagan una reforma donde incluyan los deberes que no aparecieron ahí.
Bueno, ya vamos terminando este conversatorio, esta entrevista con el doctor Carlos Fernando Giraldo, contándonos sus experiencias y sus puntos de vista sobre lo que ha pasado con la nueva ley que gobierna a los colombianos. Hay una pregunta que no puede quedarse ya para finalizar, doctor Carlos Fernando. En las pasadas marchas, en ese estallido social que se presentó en el país, muchos dicen que con justicia, otros dicen que hubo excesos, se habló mucho de una nueva constituyente. ¿Usted cree que el país merece que en tan poco tiempo se vuelva a convocar una constitución y se establezca una nueva constitución? Le agradezco mucho su pregunta. Es muy oportuna, creo yo. Aquí, antes del 91, nadie hablaba de constituciones nuevas ni nada de esas cosas. Todo el mundo se iba acomodando a la constitución antigua. Pero como ya la gente sabe cómo es la cuestión y qué es lo que se puede, ya aquí para todo movimiento y para toda cosa sacan a resolver, no, hay que hacer una nueva constituyente, y uno encuentra personas en el Congreso que le hacen eco a eso y le llaman la atención, no porque uno quiera pues perdurar ahí, porque no, sino porque a una constitución hay que darle tiempo y complementarla con leyes. Hay que ponerla a funcionar, no puede pues en 30 años a la carrera con 56 reformas, no, cambiémosla porque es que esa no nos conviene. Lo que pasa es que haya habido grandes fallas de los gobiernos y del Congreso en haberlo estudiado todos los artículos de la Constitución e irlos aplicando en la forma y en la manera que le dé al país garantías, a la ciudadanía garantías. Hay cosas que se pueden hacer, pero no, pasan desapercibidas y no se hacen hasta que no pasen las manifestaciones como esas. Esta es la última pregunta. Doctor Carlos Fernando, usted me dijo hace un momento que no ha tenido la oportunidad de ser profesor universitario. Y uno piensa que un exconstituyente es la persona con más méritos para estar de profesor universitario en la rama del derecho, sobre todo, o en lo de justicia. ¿Cree eso una frustración o por qué razón no se dio esa posibilidad de que usted fuera profesor? No es frustración, no. Porque yo me dediqué a otra cosa muy distinta. Usted sabe en qué mundo me moví yo hasta no hace mucho, que era la política y esas cosas. ¿Seguía haciendo política? Pues usted desapareció de un momento a otro. No, yo me retiré ya del mundo de sus placeres, sí, como se dice, ya. Por una razón muy sencilla. Primero, la vida fue muy generosa conmigo. Me dio todo. Y yo hice cola, como muchos están haciendo o hicieron cola detrás de mí. Entonces uno no se puede quedar atravesado toda la vida porque hay gente atrás que también lo necesita. Yo tenía que trabajar desde que estaba en la universidad y hay gente que también hace lo mismo, peor que uno, déle el campo. Entonces yo llegué y dije no más, no me meto en nada más de estas cosas porque hay gente de atrás que tiene los mismos derechos y merece las mismas oportunidades que yo tuve. Bueno, amables seguidores de G21, mire, esta fue una entrevista con mucho enriquecimiento para quienes van a tener la oportunidad de escucharla, porque hay opiniones muy claras y precisas sobre lo que fue la Constitución, cómo ha influido en la vida de nosotros los colombianos y sobre todo porque la invitación es para las nuevas generaciones, aquellos muchachos de los 20 a los 25 años que están cursando estudios en la universidad y que de pronto todavía no saben qué significó para Colombia la expedición de una nueva Constitución política. A ustedes muy agradecidos por acompañarnos y hasta la próxima semana que tendremos otro invitado muy especial aquí en estas entrevistas de José Miguel Alzate en G21.